Hola, ¿qué tal? Tengan un excelente día. Muchísimas gracias por estar escuchando este nuevo video. Dios les bendiga. Y el día de hoy tocaré un tema que para mí es importante, es acerca de la fe, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. El tema de hoy es Abraham, un ejemplo de fe. Dentro de la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de personajes que tienen una gran fe en Dios y que esa fe trajo para ellos bendición. Y para esta ocasión yo tomé como ejemplo a Abraham y su fe. A grandes rasgos, Abraham fue un personaje muy importante en la Biblia, quien habitó en la ciudad de Ur junto con su esposa Sara, recordando que Sara era estéril. Abraham fue padre de Ismael e Isaac. Abraham tuvo por nieto a Jacob, hijo de Isaac, quien tuvo 12 hijos y fundaron las 12 tribus de Israel. ¿Por qué elegí a Abraham como ejemplo? En lo personal, y yo lo veo de esta forma, es que Abraham fue un hombre de Dios con una gran fe, pero sobre todo tenía una fe sin cuestionamientos a Dios. Lo que Dios le decía, él lo hacía, porque confiaba en Dios. Él no preguntaba el por qué yo o por qué esto o aquello. Y un ejemplo de todo esto, de su gran fe que tenía Abraham hacia Dios, es cuando Dios lo pone a prueba, pidiéndole que diera en sacrificio a su hijo Isaac, a su único hijo, a su hijo amado, al hijo que tuvo con su esposa Sara, recordando que Sara era estéril. Y si vamos a Génesis 22, y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué podemos ver en este capítulo? Lo que yo puedo ver es que Dios confiaba en Abraham también. Él conocía su corazón, él conocía su fe y sabía que su fe de Abraham no le iba a fallar. Dios no le pone cualquier prueba. Dios le manda a dar a su único hijo para ofrecerlo en holocausto, a su hijo amado. Recordemos que Isaac nace cuando Abraham ya era muy grande de edad, cuando Sara era estéril, y Dios le da el milagro de ser madre y le da este hijo a Abraham. O sea, ¿puede usted asimilar eso, hermano? Que tenga usted un solo hijo que nace de un milagro de Dios, porque para él nada es imposible, y que ese hijo te lo pida para ofrecerlo en ofrenda, que te lo pida, que se lo entregues, que seas tú quien lo lleve y lo ponga sobre un monte para ser sacrificado. ¿Qué haría usted o qué hubiera hecho si Dios le hubiera pedido eso? Continuando la lectura en Génesis 22. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó un asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, oh hijo mío. E iban juntos. En estos versículos vemos que Abraham hace lo que Dios le pide. Él se prepara para ese holocausto, para esa entrega de su hijo, sin cuestionar nada. Obedece. Pero no obedece nada más así como así. Él obedece con una confianza, con una fe increíble hacia Dios, con una fe grande.
hacia Dios, porque él sabía que todo iba a estar bien, porque todo lo que viene de Dios es para bendición. Y era tal la fe de Abraham que si volvemos a leer el versículo 5, al final dice: yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Volveremos, él y su hijo. Abraham confiaba en Dios, él sabía que iba a regresar con su hijo. Y si vamos al versículo 7 otra vez, volvemos a confirmar la gran fe que tenía Abraham en nuestro Señor Jesucristo al decirle a su hijo: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Puede darse cuenta con qué tanta seguridad hablaba Abraham? ¿Con cuánta fe decía y hacía las cosas? Él sabía y creía que Dios tenía el control de todo, que Dios no le iba a fallar. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y sabe una cosa, Dios halló gracia en Abraham. Dios lo vio con agrado y dice la palabra que la fe trae bendiciones y Dios lo bendijo. Continuamos con la lectura en Génesis 22, 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni a él le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Amén. Dios le bendijo en gran manera, hermanos. Si lo queremos ver de otra forma, podemos decir que Dios premió esa fe tan grande que tenía Abraham. Se lo premió con muchas bendiciones. Si hoy usted tiene un problema, ya sea de salud, económico, familiar, etcétera, acérquese a Dios y platique con Él. Ore con fe. Las pruebas que Dios nos manda son para hacernos crecer espiritualmente, en sabiduría y en fe. Una vez que usted ha orado a Dios, descanse, estése tranquilo, confiado en que Dios obrará en su vida en el mejor momento y de la mejor manera para bendición de su vida. Porque la fe produce paciencia. Esperemos en nuestro Dios y todo lo que hagamos que sea con fe, porque la fe es como la llave para recibir las bendiciones de Dios. Por último vamos a Santiago 1, del 2 al 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento
echada de una parte a otra. Trabajemos para tener una fe como la de Abraham o mucho mejor, hermanos. Una fe que le agrade a Dios. Una fe fuerte, inquebrantable, sin cuestionar el porqué de las cosas. Confiemos en Dios como lo hizo Abraham. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Primero hay que creer para poder ver las bendiciones de Dios. Dios le bendiga, hermano, y espero que este mensaje le sea de gran bendición.